Nunca pensé que la soledad pudiera pesar tanto. No era solo estar solo, era sentir que no pertenecía a ningún lugar. Cada mañana despertaba con el mismo silencio, con la misma sensación de que el mundo seguía avanzando sin mí. No tenía a nadie que preguntara cómo estaba, ni una voz que me esperara al final del día. Aprendí a sonreír frente a los demás, pero por dentro siempre me sentía vacío. Tal vez por eso, cuando ellos aparecieron en mi vida, bajé la guardia demasiado rápido. Los conocí en un momento simple, casi insignificante. Una conversación corta, miradas amables, palabras que sonaban sinceras. No hicieron nada extraordinario, y aún así algo en ellos me hizo sentir tranquilo. Me escucharon. De verdad me escucharon. No interrumpían, no juzgaban, no miraban el reloj. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que a alguien le importaba mi historia. Poco a poco comenzaron a invitarme a compartir más tiempo con ellos. Comidas largas, risas, recuerdos inventados que parecían reales. Me hablaban como si me conocieran desde siempre. Decían frases como aquí estás en casa y ya eres parte de nosotros. Al principio me asustaba creerlo, pero mi corazón quería hacerlo. Necesitaba hacerlo. Empecé a pensar que la vida, por fin, me estaba devolviendo algo de lo que me había quitado. Con ellos no tenía que fingir. Podía hablar de mis miedos, de mis fracasos, de las noches en las que me sentía invisible. Y ellos respondían con comprensión, con abrazos, con palabras que sanaban heridas antiguas. Cada gesto reforzaba la idea de que había encontrado algo raro, algo que muchos buscan y pocos tienen, una familia elegida. Pero había detalles pequeños. Tan pequeños que decidí ignorarlos. Miradas que se cruzaban cuando yo hablaba. Silencios que duraban un segundo más de lo normal. Preguntas repetidas sobre mi vida, mi pasado, mis planes. Me decía a mí mismo que era normal, que así actúan las personas que se preocupan. No quería sospechar. No quería perder lo único bueno que había llegado a mi vida en años. Así que confié. Confié cuando me dijeron que podía contar con ellos para todo. Confié cuando me pidieron que fuera paciente. Confié cuando me aseguraron que nunca me harían daño. Y mientras más confiaba, más profundo entraba en un lugar del que no sabía si podría salir. Si estás escuchando esta historia y alguna vez sentiste que la soledad te empujó a creer demasiado rápido, quédate. Porque a veces, el mayor peligro no viene de los enemigos, sino de quienes te hacen sentir en casa. Y justo cuando pensé que ya no tenía nada que temer, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Una frase cambió todo. Y en ese momento entendí que no todo era lo que parecía. Nunca olvidaré esa noche. No por lo que vi, sino por lo que empecé a sentir después. Desde ese día, algo dentro de mí dejó de estar en calma. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero mi intuición comenzó a hablarme en voz baja, como un susurro incómodo que no me dejaba dormir. Aún así, seguí con ellos. Me convencí de que estaba exagerando, de que mis miedos nacían de viejas heridas. Ellos seguían tratándome con cariño, con atención, con esa cercanía que tanto había deseado. Me preguntaban cómo estaba, recordaban detalles pequeños de mi vida, celebraban mis logros como si fueran propios. Todo parecía normal. Demasiado normal. Comencé a pasar más tiempo en su casa. Ya no me sentía invitado, me sentía parte. Compartíamos historias, silencios, rutinas. Yo ayudaba cuando hacía falta, escuchaba cuando alguien necesitaba desahogarse. Cada día reforzaba la idea de que había encontrado un lugar seguro. Pero las preguntas no se detuvieron. Querían saber más de mí. De mis decisiones pasadas. De las personas que ya no estaban en mi vida. De mis debilidades. Siempre lo preguntaban con suavidad, con preocupación aparente. Yo respondía sin pensar, sin protegerme. Creía que la confianza no debía tener límites entre quienes se llaman familia. Empecé a notar que mis palabras volvían a mí, pero dichas por otras bocas.
Comentarios que yo había hecho en privado aparecían en conversaciones donde no deberían estar. Opiniones mías eran repetidas como si ya no me pertenecieran. Cada vez que preguntaba, sonreían y cambiaban de tema. Me decía a mí mismo que no tenía derecho a dudar. Que ellos me habían dado lo que nadie más me dio. Que cuestionarlos era una forma de traición. Así que seguí adelante, aunque algo en mi pecho se apretaba cada vez más. Una tarde, mientras los observaba hablar entre ellos, sentí que yo no estaba realmente ahí. Era como si fuera parte del escenario, no de la conversación. Como si mi presencia tuviera un propósito que aún no entendía. Sus miradas se cruzaban de nuevo. Sus silencios volvían a aparecer. Y aún así, sonreían conmigo. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, escucha con atención. A veces confiamos no porque sea seguro, sino porque tenemos miedo de volver a estar solos. Esa noche decidí no preguntar nada. Decidí observar. Escuchar. Esperar. No sabía que esa decisión me llevaría directamente al momento en el que todo se rompería. Porque había algo que ellos creían que yo no sabía. Y estaba a punto de descubrirlo. Hay momentos en los que el cuerpo entiende la verdad antes que la mente. Yo ya no podía dormir tranquilo. Algo se movía dentro de mí, una inquietud constante que no se iba con palabras bonitas ni con sonrisas ensayadas. Empecé a prestar atención a lo que antes dejaba pasar. A los gestos. A los silencios. A las frases incompletas. Noté que hablaban distinto cuando yo entraba en la habitación. Que las conversaciones se cortaban de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Decían que era mi imaginación, que estaba cansado, que pensaba demasiado. Y yo quería creerles, pero cada día se hacía más difícil. Una tarde, mientras ayudaba con algo simple, escuché mi nombre. No era un llamado. Era una mención baja, casi descuidada. Me quedé quieto, sin hacer ruido. No quería espiar, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Las palabras no eran claras, pero el tono sí. No hablaban con cariño. Hablaban con cálculo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Desde ese día, todo cambió. Empecé a unir pequeñas piezas que antes no tenían sentido. Las preguntas insistentes. El interés exagerado por mis decisiones. Las opiniones disfrazadas de consejos. Todo parecía formar parte de algo más grande. Algo que no tenía nada que ver con afecto. Me di cuenta de que yo hablaba mucho y ellos escuchaban demasiado. Cada gesto amable empezó a sentirse pesado. Cada abrazo, medido. Cada promesa, vacía. Ya no me sentía parte de una familia, sino dentro de un juego que no conocía. Un juego donde yo no había elegido participar. Intenté enfrentar la situación de forma tranquila. Hice preguntas simples, sin acusaciones. Sus respuestas fueron rápidas, demasiado preparadas. Me aseguraron que todo estaba bien, que siempre me apoyarían. Pero sus ojos no decían lo mismo. Había algo detrás, algo que no querían mostrar. Si alguna vez sentiste que la verdad se escondía justo delante de ti, sabes lo que duele ese momento. Duele porque rompe la ilusión. Porque obliga a aceptar que lo que te salvó de la soledad puede ser lo mismo que te destruya. Esa noche ya no pude fingir. Me senté en silencio, escuchando cada sonido, cada paso, cada palabra. Y entonces lo escuché con claridad. No fue una confesión directa. Fue peor. Fue natural para ellos hablar de mí como si yo no fuera una persona, sino una oportunidad. En ese instante entendí que no era parte de un error. Era parte de un plan. Si esta historia te mantiene aquí, no te vayas. Porque cuando la verdad se revela por completo, no siempre hay un final justo, solo decisiones difíciles. Y lo que descubrí después me obligó a elegir entre huir o enfrentar todo.
aun sabiendo que hacerlo podía cambiar mi vida para siempre. Hay instantes en los que la vida no te pregunta si estás listo. Simplemente te empuja. Yo estaba ahí, con la verdad frente a mí, sin poder retroceder. Ya no quedaban dudas. Todo encajaba con una claridad dolorosa. Las sonrisas, las palabras amables, la cercanía construida con paciencia. Nada había sido casual. Yo no era un invitado. Yo era el centro de su interés. Escuché más de lo que hubiera querido. No porque buscaran ser crueles, sino porque para ellos ya no importaba ocultarlo. Hablaban de mis decisiones como si fueran previsibles. De mis miedos como si fueran herramientas. De mi confianza como algo ganado, no regalado. En sus voces no había odio, pero tampoco humanidad. Fue ahí cuando entendí que el plan nunca se trató de afecto. Se trató de tiempo. De esperar el momento exacto en el que yo bajara todas mis defensas. Me sentí tonto, pero sobre todo me sentí roto. Porque no solo me habían engañado, también me habían dado algo real, la sensación de pertenecer. Y perder eso dolía más que descubrir la verdad. La soledad regresó, pero esta vez acompañada de desconfianza. No dije nada. No los enfrenté. A veces el silencio es la única forma de conservar lo poco que queda de uno mismo. Esa noche tomé una decisión sin palabras. Me fui sin despedidas, sin explicaciones. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que quedarme era aceptar su versión de mí. Caminar solo volvió a ser mi realidad, pero ya no era el mismo. Aprendí que no todo lo que te hace sentir en casa quiere verte a salvo. Que algunas personas no buscan cuidarte, sino usar el lugar vacío que llevas dentro. Con el tiempo, dejé de culparme. Confiar no fue mi error. Mi error fue ignorar las señales por miedo a volver a estar solo. Hoy sé que es mejor caminar despacio que correr hacia un lugar que no te pertenece. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia tocó algo en ti. Tal vez recordaste a alguien o una etapa de tu vida. Si es así, no ignores esa sensación. Escúchala. A veces, reconocer una historia ajena es la forma más honesta de proteger la propia. Si quieres seguir escuchando relatos reales, humanos, que hablan de confianza, pérdida y decisiones difíciles, acompáñame. Quédate cerca. Comparte esta historia con quien lo necesite y sigue el camino donde las historias no prometen finales perfectos, pero sí verdades que valen la pena escuchar. Porque no todo lo que se llama familia lo es. Y entenderlo a tiempo puede cambiarlo todo.